Sofía Beltrán era una sombra en la vida de la gente, limpiando los hogares de personas que jamás se dignaban a mirarla a la cara, hasta que un millonario soberbio le lanzó una propuesta ridícula: 200,000 pesos mexicanos para hacerse pasar por su prometida durante 30 días. Ella aceptó, llevada por la desesperación. Pero cuando los labios de él rozaron los suyos en una cena de mentira, algo se transformó en su interior. Porque a veces lo que nace como una simulación acaba convirtiéndose en la verdad más genuina que uno ha experimentado. Todo empezó una mañana de martes, cuando Sofía cruzó el umbral de la oficina más opulenta que había visto. Pisos de mármol pulido, una vista panorámica de toda Ciudad de México, obras de arte que valían más que su modesta casa. Estaba allí para una entrevista de empleada doméstica. Manos sudorosas, su currículum doblado en una cartera gastada. Alejandro Villarreal ni siquiera levantó la mirada al verla entrar. Continuaba tecleando en su laptop, con un traje de diseñador impecable y la pose de quien nunca tuvo que pedir nada. Cuando por fin dirigió sus ojos a Sofía, fue con esa clase de mirada que cala hondo, que escanea y sentencia en apenas un par de segundos. Pero de repente se detuvo, la observó un instante más, y pronunció algo que Sofía jamás habría imaginado. No requiero una limpiadora, necesito una esposa, por un mes. 200,000 pesos. Sofía parpadeó, completamente perpleja. Él se reclinó en el sillón, dedos entrelazados, y soltó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Aceptas sacrificar tu dignidad por ese dinero, o tu orgullo es demasiado grande? Sofía tenía 27 años, y su despertador sonaba a las 4:30, no por gusto, sino por obligación. La vivienda que compartía con su madre se ubicaba en un barrio humilde, a 3 viajes en transporte del área donde lustraba las mansiones de gente que no conocía su nombre. Recordaba su época de 18, cuando soñaba con ser veterinaria. Pasaba horas en la biblioteca pública inmersa en libros de biología y anatomía, fantaseando con el día en que salvaría vidas. Pero entonces su padre desapareció, sin una palabra, sin una explicación. Solo dejó deudas y una madre con una dolencia cardíaca que demandaba medicamentos costosos cada mes. Sofía abandonó la carrera al segundo semestre. Se dijo que era una pausa, que volvería pronto. Eso fue 9 años atrás. Ahora desinfectaba 3 casas al día, los lunes y miércoles en la abogada que se quejaba de manchas imaginarias, martes y jueves en la casa de los 2 doctores que dejaban notas con instrucciones minuciosas, viernes y sábado en el penthouse de la empresaria que la trataba como si fuera parte del mobiliario. Doña Elena, su madre, empeoraba sin cesar. Su corazón débil, las medicinas insuficientes, la operación que los especialistas marcaban como urgente. 50,000 pesos. Podrían haber sido 50 millones. Sofía no poseía ni siquiera 1,000 en su cuenta de ahorro. Por eso, su respuesta fue afirmativa. Sentada en aquel despacho de cristal y mármol, mirando al hombre de traje que la analizaba como una pieza de ajedrez, Sofía apretó sus manos sudadas y logró murmurar: «Acepto el trato». Alejandro deslizó un documento legal sobre la mesa. 15 hojas. Cláusulas sobre conducta, apariciones públicas, reglas de convivencia. Prohibido el contacto físico más allá de lo requerido por la simulación. Prohibido cualquier tipo de lazo sentimental. 30 días exactos. 200,000 pesos al finalizar. Sofía estampó su firma sin leerlo todo. 3 días después, estaba instalada en su fastuosa mansión. Dormitorio de invitados con baño propio. Un armario repleto de ropa de marca con la etiqueta aún colgando. Vistas a un jardín que parecía sacado de una revista de lujo. Alejandro llamó a la puerta a las 7 en punto de la noche. Entró sin aguardar. «Mañana conocerás a mi abuela. Ella no debe sospechar nada». ¿Quedó claro? Sofía asintió.
Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en el marco. Y Sofía, no confundas el teatro con la vida real. La puerta se cerró con un golpe sordo, y fue justo en ese instante que las cosas empezaron a desmoronarse. Al sexto día, Sofía abrió el armario y descubrió un vestido negro colgado al frente de todos. Una nota prendida en la percha: «Úsalo esta noche, cena de gala benéfica a las 8». El tejido era tan delicado que parecía escurrirse entre sus dedos. Escote sobrio, caída perfecta, una prenda que valía más que 3 meses de su antiguo sueldo. Sofía se vistió lentamente, como si manipulara algo sagrado. Cuando se vio en el espejo, no reconoció a la mujer que la miraba. Cabello recogido en un chongo refinado, maquillaje ligero, el vestido que convertía su figura ordinaria en algo digno de una portada. Por un segundo, solo uno, se permitió soñar. ¿Y si esa existencia fuera verdadera? ¿Y si ella realmente perteneciera a ese mundo de cristales y luces tenues? Alejandro llamó a la puerta a las 7:30. «Tenemos que practicar». Ella no comprendió. ¿Practicar qué? Hoy seremos el centro de atención. Necesitamos lucir convincentes. Él entró a la habitación y cerró. Puso una mano en su cintura. Tomó su otra mano con estudiada finura. «Habrá un vals. ¿Sabes bailar?» Sofía negó con la cabeza. «Entonces, sígueme». La guió por el cuarto, pasos mesurados, acompasados. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Su mano se sentía tibia sobre la fina tela del vestido. Sofía notaba su corazón acelerado. No sabía si por el nerviosismo o por otra emoción que evitaba nombrar. «Mírame a los ojos cuando bailemos», le susurró. «La gente tiene que creernos». Ella alzó la mirada, y por primera vez, él la vio de verdad. No a la empleada, no a la colaboradora temporal, a Sofía, la mujer con miedo en los ojos, pero que aún así estaba ahí. Algo se modificó en el semblante de él. Solo un instante. Luego, él soltó su cintura y se retiró. «Lo harás muy bien». El salón de eventos estaba abarrotado de gente influyente y adinerada. Lámparas de cristal colgantes, champaña francesa, conversaciones sobre inversiones y viajes a Europa. Sofía se sentía una impostora, a pesar de vestir como todas las otras damas. Alejandro la presentaba con una naturalidad ensayada. «Mi prometida, Sofía». Ella sonreía, estrechaba manos, simulando que encajaba en ese ambiente, hasta que una mujer de rojo cruzó el salón y se dirigió directamente hacia ellos. Alejandro, vaya sorpresa. Su voz era gélida como el hielo. Sus ojos recorrieron a Sofía de arriba a abajo, analizándola, midiendo, juzgando. «Renata», dijo Alejandro tenso. Ella era espectacular. Esa belleza sofisticada, cuidada, perfecta. Y por la manera en que miraba a Alejandro, Sofía lo supo de inmediato. Exnovia. Tenía que ser la ex prometida. Así que esta es la nueva esposa. Renata alargó la palabra como si fuera una burla. Interesante. Solías tener gustos más exigentes. Sofía sintió que sus mejillas ardían. Renata, no. Alejandro comenzó a decir, pero su voz se apagó. ¿A qué te dedicas, querida? ¿Cuál es tu profesión? Silencio. Sofía abrió la boca, pero no salió ni un sonido. Abogada, empresaria, arquitecta, cualquier mentira sonaría hueca. Yo... empezó. Renata sonrió. Una sonrisa de quien ya conocía la respuesta. Déjame adivinar, no haces nada. Otra cazafortunas. Alejandro no pronunció palabra. Permaneció inmóvil mirando el suelo. Sofía dio media vuelta y caminó con rapidez hacia la salida. Atravesó el gran salón con lágrimas quemándole los ojos, escuchando los primeros cuchicheos a su espalda. Afuera, apoyada contra la fría pared del pasillo, observó el costoso vestido que llevaba. Y por primera vez desde que se había involucrado en esa farsa, Sofía sintió algo peor que vergüenza. Sintió que no había vendido solo 30 días de su existencia. Había vendido lo que ella realmente era.
Sofía regresó sola a la mansión. Alejandro se quedó en el evento, haciendo lo que mejor sabía, aparentar que todo marchaba bien. Ella cerró con seguro la puerta del dormitorio, se quitó el vestido como quien arranca un pedazo de sí misma y se dejó caer en el suelo frío, aún con los tacones puestos. Las lágrimas fluyeron en silencio, ardientes, cargadas de una humillación que le oprimía el pecho. 3 toques en la puerta. «Sofía». Ella no contestó. «Sofía, ábreme. Vete». Silencio al otro lado. Ella pensó que se había marchado, pero luego la voz resonó de nuevo, más suave, más cerca. «Sé que estás enojada. Yo debí haberte defendido». Sofía se secó la cara con el dorso de la mano. «¿Por qué no lo hiciste?» Una pausa larga. «Porque soy un cobarde». Ella no se lo esperaba. Se levantó del suelo, abrió la puerta con lentitud. Alejandro estaba recargado en el marco, corbata suelta, cabello revuelto. Se veía agotado. Parecía humano por primera vez. «¿Puedo pasar?» Sofía le cedió el paso sin decir nada. Él se sentó en el sillón junto a la ventana. Ella se quedó de pie, brazos cruzados, expectante. «Renata fue mi prometida por 3 años», comenzó, con la mirada fija en sus propias manos. «Creí que la quería, creí que ella me quería. Planeamos casarnos, construir una vida. Pero 2 meses antes de la boda, descubrí que ella solo estaba conmigo por la fortuna, literalmente. Encontré mensajes con su amante burlándose de mí, llamándome tonto, tramando cómo me despojaría en el divorcio». Sofía se sentó en la orilla de la cama, escuchándolo. «Cancelé todo, rompí el compromiso». Ella se quedó con la mitad de la compañía, a pesar de no habernos casado, porque fui lo suficientemente ingenuo para incluir su nombre en algunos documentos. Lo perdí todo. Dinero, empresa, confianza. Mi abuela fue la única que se mantuvo a mi lado. Doña Esperanza tiene 92 años y un corazón delicado. Los doctores me dicen que este es su último año». Hizo una pausa, respiró hondo. Ella solo anhela una cosa antes de irse: verme feliz, establecido, con alguien que me ame de verdad. Y yo no puedo darle eso, así que te inventé a ti. Sofía sintió una emoción extraña en el pecho. No era lástima. Era una identificación profunda. «La herencia», dijo, sin que fuera una pregunta. «Sí, la herencia. Pero no es solo eso. Debo demostrarle que no estoy solo, que no moriré vacío como ella teme. Es un engaño. Todo es un engaño. Pero es la única mentira que le permitirá morir en paz». El silencio envolvió el cuarto. Sofía pensó en su propia madre, su corazón frágil, las medicinas que ya no bastaban, en la cirugía que costaba el precio de su dignidad. «Yo también estoy aquí por mi madre», dijo, con voz apenas audible. «Necesita esa operación. 50.000 pesos. No los tengo. Nunca los conseguiré, salvo por este acuerdo». Alejandro alzó la mirada hacia ella. «Entonces ambos somos impostores». «Así es». Algo cambió en ese instante, una conexión tenue, vulnerable, forjada de desesperación compartida y soledad mutua. «Lamento no haberte defendido hoy», le dijo. «No merecías eso». «Gracias». Él se puso de pie, caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de cruzarla. «Mañana iremos a ver a mi abuela. Tendrás que fingir de nuevo. Pero esta vez, te juro que estaré a tu lado». La puerta se cerró. Sofía se quedó sola en el lujoso dormitorio, en un silencio que ya no se sentía tan abrumador. Pero al día siguiente, cuando bajó a desayunar, Alejandro estaba frío otra vez, distante, atento, pero impersonal, como si la conversación de anoche nunca hubiera existido. El muro invisible se había levantado de nuevo. Sofía captó el mensaje. Compartir una vulnerabilidad no era una invitación a la intimidad. Era solo un momento de debilidad que ambos debían olvidar. Fueron a visitar a doña Esperanza por la tarde. La mansión de la abuela era aún más grande que la de Alejandro.
llena de antigüedades y aroma a lavanda. La señora estaba en una silla de ruedas junto al ventanal, cubierta con una manta de lana, incluso con el calor. «Alejandro, mi vida», dijo sonriendo. Luego miró a Sofía con ojos vivos, observadores, de esos que ven más de lo que deberían. «Y esta debe ser la famosa Sofía». «Sí, abuela, ella es mi prometida». Esperanza extendió la mano. Sofía la estrechó con delicadeza, sintiendo los dedos finos y gélidos. «Siéntate aquí, querida. Quiero conocer a la mujer que ha conquistado a mi nieto». Sofía tomó asiento, con el corazón latiendo a mil. «¿Cómo se conocieron ustedes dos?», preguntó doña Esperanza, voz dulce, pero ojos incisivos. Sofía lanzó una mirada rápida a Alejandro. Él estaba rígido. Ella respiró hondo e hizo lo que había aprendido desde niña: improvisar. «Estaba en una cafetería», comenzó con voz firme, «leyendo un libro sobre animales. Alejandro se sentó en la mesa de al lado. Accidentalmente derramó café en mi blusa. Se disculpó muchísimas veces. Se ofreció a pagar la tintorería. Le dije que no era necesario, pero él insistió en llevarme a cenar como compensación». Doña Esperanza sonreía. «Y ahí nos enamoramos», concluyó Sofía, mirando fijamente a Alejandro. «Poco a poco, de la forma correcta». La abuela se llevó una mano al pecho, visiblemente conmovida. «Qué hermoso, por Dios. Qué historia tan preciosa». Alejandro miró a Sofía con algo nuevo en su expresión. Sorpresa, quizás respeto. Cuando salieron de la mansión una hora después, él le abrió la puerta del auto. «Estuviste fantástica», le dijo. «Era mi labor». «No, fue más que eso. Tú hiciste feliz a mi abuela». Sofía subió al coche sin responder, pero mientras él conducía de vuelta en silencio, se hizo una pregunta que la alarmó. Fingir amor se estaba volviendo demasiado sencillo. O quizás ya no era una actuación. ¿Alguna vez has tenido que fingir que estás bien cuando por dentro todo es un caos? ¿Has tenido que sonreír y actuar un papel mientras tu propio corazón ya no distingue la realidad de la mentira? Si has vivido esto, si has sentido ese nudo en el estómago de no saber si lo que sientes es de verdad o solo una ilusión, deja un sí en los comentarios. Quiero saber que estás aquí, sintiendo esta historia conmigo. 2 semanas transcurrieron dentro de aquella farsa minuciosamente montada, y algo estaba cambiando de forma sutil. No era evidente, eran los pequeños detalles. El café matutino que Alejandro empezó a tomar en la cocina en lugar de en su despacho. El modo en que preguntaba si había descansado bien. El silencio compartido que ya no era tenso, sino casi acogedor. Sofía ahora tenía una rutina. Se despertaba, bajaba a la cocina, preparaba café. Alejandro aparecía 15 minutos después, cabello todavía húmedo de la ducha, camisa de vestir sin corbata. No hablaban mucho, pero estaban juntos, y eso era suficiente. Un jueves por la tarde, él la encontró en la biblioteca de la mansión. Sofía estaba sentada en el piso, recargada en un estante, hojeando un libro grueso de veterinaria. Ni siquiera sabía que existía una biblioteca. La había descubierto por azar, buscando un baño. Alejandro se detuvo en la entrada, observándola. «¿Te gustan los animales?». No era una pregunta. Sofía alzó la vista, sorprendida de haber sido descubierta. «Siempre». Él entró, tomó una silla y se sentó frente a ella. No demasiado cerca, pero tampoco lejos. «¿Por qué no estudiaste veterinaria?». Sofía cerró el libro lentamente. «Empecé. Lo dejé en el 2º semestre. Mi padre se fue. Mi madre enfermó. Alguien tenía que hacerse cargo de los gastos». Alejandro se quedó en silencio por un largo rato. «Cuando esto se termine», dijo con voz baja, «yo puedo costear tu universidad. Puedes retomar tus estudios». Sofía sintió un pellizco en el pecho. No había lástima en su rostro. Era otra cosa. Quizás respeto, o tal vez culpa. «No», respondió, firme pero amable. «No quiero tu lástima. No quiero nada más de lo acordado». Él parpadeó, asombrado.
Esto no es lástima. Entonces, ¿qué es? Alejandro abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta. Se levantó, caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Merecías haber terminado. Y se fue. 2 días después, Sofía estaba en la parte trasera de la mansión cuando vio a un gato callejero, flaco, pelaje sucio, cojeando. Se acercó con cuidado, puso un plato con leche. El gato bebió desesperadamente. Ella ignoraba que Alejandro la observaba desde la ventana del segundo piso. Al día siguiente, cuando Sofía regresó al mismo lugar, encontró 3 bolsas de alimento premium apiladas junto a la pared. Una nota encima, para tus amigos, sin firma, pero ella sabía quién lo había dejado. Sofía tomó la nota, la guardó en el bolsillo y por primera vez en 2 semanas sonrió. Una sonrisa breve, sincera, que no era para cámaras ni para contratos. Esa noche, durante la cena, miró a Alejandro al otro lado de la mesa. Gracias, dijo simplemente. Él levantó la vista de su plato. Por la comida para los gatos. Alejandro esbozó una media sonrisa, casi imperceptible. De nada. Y en ese instante, algo se movió entre ellos. Algo delgado, frágil, pero auténtico. Sofía no sabía si era bueno o riesgoso. Pero por primera vez desde que había entrado en esa casa, deseó quedarse. En la 3ª semana, Alejandro lo anunció durante el desayuno. Cena familiar el sábado, todos estarán. Mi abuela, tíos, primos, es la prueba final. Sofía detuvo la taza en el aire. ¿Prueba final? Si ellos nos creen, mi abuela firmará los documentos de la herencia el lunes. Y tú recibes el dinero 3 días después. Fin del acuerdo. Fin del acuerdo. Las palabras resonaron de manera extraña en el pecho de Sofía. Ella asintió despacio. Entendido. Los días siguientes fueron tensos. Alejandro la preparó como si estuviera entrenando a una actriz para el papel de su vida. Nombres de los tíos, historias familiares, detalles que una esposa real sabría. La noche del viernes, víspera de la cena, él tocó a su puerta. Necesitamos ensayar. Sofía abrió, confundida. ¿Ensayar qué? Ya memoricé todo. No es eso. Entró cerrando tras de sí. Ellos esperarán intimidad, contacto, miradas, un beso quizás. El aire se hizo denso. Un beso, repitió Sofía en un susurro. Solo para que se vea real. Se quedaron allí, inmóviles en medio del cuarto, la distancia entre ellos pareciendo a la vez inmensa e inexistente. Alejandro avanzó un paso. Puede ser rápido, solo para saber cómo hacerlo llegado el momento. Sofía no se movió. Él levantó la mano con lentitud, rozó su rostro con la punta de los dedos, la piel cálida, el roce demasiado suave para ser solo actuación. «¿Así?», susurró. «Así», respondió ella casi sin voz. Y entonces él se inclinó. El beso comenzó leve, casi indeciso. Labios tocándose con cautela, como quien explora territorio desconocido. Pero en un instante todo cambió. Alejandro intensificó el beso, su mano deslizándose hasta la nuca de ella, sus dedos en su cabello. Sofía aferró la tela de su camisa, atrayéndolo. Ya no era un ensayo, era real, apasionado, ineludible. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Alejandro retrocedió como si hubiera recibido una descarga. Discúlpame. Salió del cuarto sin mirar atrás. Sofía se quedó sola, dedos sobre sus labios, corazón desbocado, sabiendo que todo se había transformado. La cena se llevó a cabo en una residencia aún más grande que la de Alejandro. Candelabros colosales, una larga mesa de caoba, cubiertos de plata, la familia entera reunida, 15 personas observando cada uno de sus gestos. Sofía vestía un traje azul marino, cabello suelto, maquillaje discreto. Parecía lo que se esperaba de ella. Una esposa, la mujer de Alejandro Villareal. Él la presentó uno a uno. Tío Roberto, el magnate. Tía Silvia, la abogada. Primo Daniel, el doctor.
todos corteses, todos evaluándola. Doña Esperanza estaba en la cabecera, sonriendo con fragilidad, pero feliz. «Mi nieto por fin ha encontrado a alguien especial», dijo, emocionada. Alejandro sujetó la mano de Sofía por debajo de la mesa. Un gesto minúsculo, pero que le recorrió el brazo con una corriente. Todo iba bien, hasta el postre. Tía Silvia, la de la mirada astuta y sonrisa artificial, se inclinó hacia ella. «Sofía, querida, Alejandro nos ha dicho que eres empresaria, ¿verdad? ¿En qué ramo exactamente?» Silencio. Sofía sintió todas las miradas clavadas en ella. «Yo», comenzó, «porque intenté buscar tu compañía en línea y no hallé nada». El ambiente se enrareció. Alejandro apretó su mano con fuerza. «Está en fase de organización. Todavía no tiene sitio web». «Qué curioso». Silvia sonrió sin rastro de afecto. «¿Y antes de eso? ¿A qué te dedicabas?» Sofía tomó aire, y fue Alejandro quien intervino, con voz resuelta, mirando directamente a los ojos de su tía. Ella trabajaba, durísimo, en 3 empleos a la vez para cuidar a su madre enferma, algo que la mayoría aquí no se atrevería a hacer. Todos lo miraron, sorprendidos. Sofía es la persona más valiente que he conocido, y si alguien en esta mesa tiene algún problema con eso, el problema es suyo, no de ella. Doña Esperanza aplaudió despacio con una sonrisa. «Muy bien dicho, Alejandro, muy bien dicho». De regreso en el coche, el silencio era palpable. Sofía miraba por la ventana, asimilando lo ocurrido. «Gracias», dijo en voz baja, «por defenderme. Debí haberlo hecho antes». Una pausa. «¿Por qué lo hiciste ahora?» Alejandro apretó el volante. «Porque me harté de simular». Sofía se giró hacia él. «¿Simular qué?» Él detuvo el auto frente a la mansión. Apagó el motor. Se quedó mirando el volante como si las palabras se resistieran a salir. «Que esto es solo un acuerdo. Que no significas nada. Que yo no...» No terminó la frase. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. «Alejandro, no». Abrió la puerta, salió del coche. «Olvídalo. No debí decir nada». Entró a la casa sin esperarla. Sofía se quedó en el auto sola, lágrimas quemándole los ojos. 3 días después, un martes por la mañana, se despertó con una decisión tomada. No podía seguir, no de esa forma, no sintiendo lo que sentía mientras él levantaba barreras cada vez que se acercaban. Faltaban 9 días para la finalización del contrato, pero Sofía ya no lo soportaba. Preparó su maleta en silencio. Dejó una nota sobre la cama. «Alejandro, ya no puedo con esto. Quédate con el dinero. Yo hallaré otra solución. Disculpa, Sofía». Tomó la maleta, caminó por el pasillo, bajó las escaleras. La casa estaba desierta. Alejandro había salido temprano a una junta. Sofía cruzó la sala, llegó a la puerta principal. Puso la mano en el pomo. «Sofía». Se paralizó. Se giró lentamente. Alejandro estaba detenido en la escalera, aún en traje, cabello desordenado, ojos cansados. Tenía la carta en la mano. «No te vayas», dijo con la voz rota. «Por favor». «Alejandro, yo no puedo». «Te amo». Las palabras salieron rápidas, desesperadas al desnudo. Sofía soltó la maleta. «¿Qué dijiste?» «Te amo». «No por el acuerdo, no por la simulación. Me enamoré de ti de verdad. Y sé que lo eché a perder siendo frío y distante, pero tenía miedo. Miedo de que me lastimaran de nuevo. Miedo de que tú no sintieras lo mismo». Lágrimas rodaron por el rostro de Sofía. «Eres un idiota», dijo con voz temblorosa. «Lo sé. Yo también te amo». Alejandro bajó corriendo los escalones, la atrajo hacia sí, la besó como quien teme perderla, como quien al fin se permite sentir. Y esta vez no había teatro. Era lo más verdadero que ambos habían vivido. Sofía estaba entre los brazos de Alejandro cuando su celular sonó. Ella ni siquiera iba a contestar, pero algo en la insistencia del timbre la obligó a mirar la pantalla. Hospital de Ciudad Juárez. Su sangre se congeló. ¿Aló? ¿Sofía? Soy la enfermera Juana. Tu mamá ingresó hace 20 minutos.
Paro cardíaco. Los médicos lograron revivirla, pero está grave. Necesita una operación urgente. Hoy, ahora. El mundo dio vueltas. Sofía dejó caer el teléfono. Sus piernas flaquearon. ¿Qué pasa? Alejandro la sujetó por los hombros. Mi madre, ella, necesita cirugía ahora. No tengo el dinero aún. El acuerdo no se ha terminado. Yo no. Las palabras salieron atropelladas, entrecortadas por el pánico. Alejandro tomó las llaves del auto. Vamos. Pero no puedo pagar. Sofía. Él sostuvo su rostro con ambas manos, firme pero gentil. Yo me encargo de esto. Ahora vamos. El trayecto al hospital fue confuso. Alejandro condujo a toda velocidad, su mano libre sujetando la de Sofía en todo momento. Ella lloraba en silencio, mirando por la ventana, rogando para que no fuera tarde. Cuando llegaron, Alejandro no esperó en la sala. Entró directamente a la recepción, postura recta, voz resuelta. Elena Guzmán, ¿dónde está? Señor, usted es el yerno. Quiero hablar con el médico responsable. Ahora. 5 minutos después, apareció un doctor de bata blanca con expresión cansada. Doña Elena requiere cirugía inmediata. Cambio de válvula. Es complicada, costosa y sin garantías. ¿Cuánto? Preguntó Alejandro. 50,000 pesos. Pero debemos operarla en las próximas 2 horas o... Opérela. Yo cubro la totalidad de los gastos. Quiero a los mejores cirujanos disponibles. En este instante. El médico parpadeó, incrédulo. Señor, yo... Alejandro sacó su tarjeta de crédito de la billetera, la puso en la mano del médico. Haga lo que sea necesario para salvarla. El dinero no es problema. Sofía observaba todo, paralizada. Cuando el médico se retiró apresurado, ella miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Porque te amo, respondió, simple y directo. Y porque tu madre es importante para ti. Por lo tanto, es importante para mí. Alejandro, es demasiado dinero. No me interesa. Él se sentó a su lado en la dura silla de plástico de la sala de espera. Pasé años obsesionado con el dinero, la herencia, los contratos, y al final, nada de eso me dio felicidad. Tú sí me la diste. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Tengo mucho miedo. Yo también. Esperaron en silencio. Minutos que se sintieron eternos. Alejandro no soltó su mano ni por un momento. 2 horas y 40 minutos después, el cirujano salió. Cubrebocas colgando del cuello, expresión exhausta pero aliviada. La operación fue un éxito. Doña Elena ya está en recuperación. Tomará algunos días, pero se pondrá bien. Sofía se desplomó. Sus piernas cedieron. Las lágrimas vinieron en olas, sollozos que no podía contener. Alejandro la abrazó, la dejó llorar, susurrando palabras de consuelo que ella apenas escuchaba. Cuando por fin logró recuperar el aliento, Sofía levantó el rostro. Gracias, gracias. No sé cómo voy a pagarte. No quiero que me pagues. Alejandro le secó las lágrimas del rostro con el pulgar. Quiero que te quedes. No por 30 días, no por el dinero. Quiero que te quedes porque lo deseas, porque me amas, porque esto, señaló entre los dos, es real. Sofía sostuvo su cara. Es lo más real que he vivido. Y allí, en la gélida sala de espera del hospital, entre olor a desinfectante y asientos incómodos, Sofía comprendió algo. Había entrado a esa mansión como una empleada invisible, vendiendo su dignidad por desesperación, pero estaba saliendo como una mujer amada, vista, valorada, no porque Alejandro fuera rico, sino porque él eligió permanecer a su lado en el momento más oscuro, y esa elección valía más que cualquier contrato. 8 meses después, la clínica veterinaria era modesta, 2 salas de consulta, una recepción acogedora con sillas de madera, olor a desinfectante y comida para mascotas. Nada de lujos, pero era suya. Sofía usaba una bata blanca con su nombre bordado en el bolsillo, cabello recogido en una simple cola de caballo, sin maquillaje,
una sonrisa genuina mientras sostenía un gatito en brazos. El mismo gato callejero que había alimentado meses atrás detrás de la mansión. «Listo, chiquitín, estás sano». La dueña del gato, una señora mayor, sonrió agradecida. «Gracias, doctora». «Doctora». La palabra aún le sonaba extraña. Y bien, en la recepción, doña Elena organizaba las fichas de los pacientes. Recuperada, sana, trabajando junto a su hija. Ambas intercambiaron una mirada cuando la clienta salió. No necesitaron hablar, solo sonrieron. La puerta de la clínica se abrió. Alejandro entró con 2 tazas de café, corbata desatada, cabello revuelto por el viento. Ya no usaba chofer, conducía él mismo. Trabajaba 12 horas diarias reconstruyendo la empresa desde cero, sin atajos, sin herencias fáciles. Doña Esperanza había descubierto la verdad del acuerdo 2 semanas después de la cirugía de Elena. Sofía esperaba furia, decepción, rechazo, pero la abuela simplemente rió, con ese brillo perspicaz en los ojos, y dijo: «Lo supe desde el primer día, pero también vi cuando dejó de ser una mentira». Firmó los papeles de la herencia de todas formas, y murió en paz 3 meses después, sabiendo que su nieto por fin había encontrado algo verdadero. Alejandro puso el café en el escritorio, besó la frente de Sofía. Llevaba la bata, pero su vientre abultado era imposible de disimular. 6 meses de embarazo. Él colocó su mano sobre la suave curva, sintió la patada del bebé. «Hoy está inquieta», dijo Sofía sonriendo. «Igual a la madre». Sofía puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar la sonrisa. Afuera, el gato callejero, ahora de ellos, llamado Prometeo, dormía bajo el sol de la tarde. No había mansiones, no había vestidos de diseñador, no había contratos ni engaños. Solo había café tibio, manos unidas y esa clase de silencio que solo existe entre personas que han elegido quedarse. El acuerdo había terminado hacía meses, pero el amor real estaba apenas comenzando. Sofía ya no era la empleada invisible que pasaba por la vida cabizbaja pidiendo permiso para existir. Ella había aprendido algo fundamental en esos meses de farsa que se hicieron realidad. Su valor nunca estuvo en el dinero que ganaba, nunca estuvo en la ropa que vestía, ni en los hogares que limpiaba. Estaba en la valentía de seguir adelante aun cuando todo parecía imposible. Estaba en la fuerza de amar a su madre enferma sin rendirse. Estaba en la dignidad de aceptar un pacto absurdo por desesperación, sin perder jamás su esencia. No necesitó dejar de ser Sofía para ser amada, solo necesitó encontrar a alguien dispuesto a verla de verdad. Alejandro también cambió. El hombre que levantaba muros para protegerse aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, es la mayor de las audacias que uno puede tener. Pasó años creyendo que los contratos y los tratos blindarían su corazón, pero fue justo al romper el contrato, al admitir que estaba enamorado, al decidir quedarse a su lado en el hospital sin esperar nada, que al fin encontró lo que buscaba. El amor genuino no se puede comprar, no se puede planificar, no cabe en cláusulas ni plazos de 30 días. A veces comienza como un engaño, pero cuando es real, posee la fuerza necesaria para florecer, y a veces aquellos invisibles a los ojos del mundo son precisamente quienes más tienen que enseñarnos sobre el coraje, la dignidad y el amor. 9 meses después de aquel falso acuerdo, nació algo completamente verdadero, una niña, de ojos atentos y un llanto potente. Y con ella nació también una familia que nadie planeó, pero que todos eligieron, cada día, para siempre. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja ese like para que yo sepa que la sentiste conmigo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Leo todos y respondo con cariño a quien comparte este momento conmigo. Si crees en el poder de las historias que nos hacen sentir de verdad, suscríbete al canal.
Cada suscripción me da el impulso para seguir trayendo estas historias para ti. El canal está recién empezando y cuento mucho con tu ayuda. No te vayas aún. Elige una de las dos historias que dejé en pantalla y sigue conmigo. Te espero en el próximo video.